Hola y sean bienvenidos a este programa al que denominamos Vivo Consciente. En la conducción quien les habla, Mariano Duro, y me acompaña mi querido amigo, el maestro Sadeva Dharmanand. Namaste, maestro. Namaste, Mariano, gracias, y namaste a todos por acompañarnos en un nuevo programa. Como siempre, una alegría compartir con el maestro diferentes temas vinculados a la visión yoica, y hoy vamos a tocar un tema no menor y más en nuestra cultura occidental, que tiene que ver con el deseo. El deseo. Si está bien, si está mal, ¿cómo se transfiere esta palabra en la visión yoica? Está muy bien. Bueno, los deseos se estudian en la visión yoica y en diferentes tradiciones de la cultura oriental. Ajá. Y hay distintas visiones. Sí. Hay quienes plantean que los deseos están mal porque los deseos nos atrapan, nos encarcelan, pero también hay otras visiones donde le dan sentido al deseo. En la corriente que yo represento, que se basa en el Advaita Tantra, que hemos hablado en los primeros programas de esta serie, nosotros aceptamos los deseos como parte del ser humano. Los deseos son los motores que nos mueven hacia las metas que tenemos. Entonces no podemos pensar que los deseos son malos, porque si no tuviéramos metas para lograr, y ustedes que están viendo del otro lado seguramente si indagan un poco alguna meta tienen, o quieren recibirse en una carrera, o que les vaya bien en el trabajo, o hacer un viaje. Siempre hay alguna meta, algo que quiero con conciencia o a veces inconscientemente, no sé, pero lo quiero. Y los deseos son los que nos empujan de alguna manera, son los motores para alcanzar esas metas. Entonces, definitivamente para la visión yoica, los deseos no están mal, son necesarios, son los que nos impulsan a los logros. Si no tuviéramos deseos, no tendríamos logros. Bien, hablabas, en este caso estás haciendo un análisis sobre una de las vertientes. ¿Y para las vertientes que están mal? Bueno, lo que sucede es que hay corrientes normalmente son dualistas, ¿sí? Que dividen, ¿no? Y entonces el deseo nos atrapa desde esa mirada porque nos lleva a la experiencia de cosas de este mundo. Porque normalmente los deseos son materiales al principio y uno luego va evolucionando y los deseos deberían ser más elevados, como deseos de realización espiritual, deseos de anhelos espirituales. Pero el deseo tiende a atraparnos a la materia. ¿Cómo lo resolvemos en el Advaita Tantra? Lo que planteamos es un equilibrio entre el deseo y el desapego, ¿sí? ¿Cómo se logra esto? Tratando de madurar a la experiencia de la no necesidad. O sea, no es lo mismo desear con necesidad que desear con desapego. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se conjuga esto? Sí, te iba a preguntar justamente cómo se hace. Entonces, cuando tenemos metas, por ejemplo, está bien tener metas, pero una cosa es tener la meta y otra cosa es depender de que eso se dé para tu felicidad. El equilibrio hablado fácil sería generar la mejor predisposición para lo que quiero alcanzar, o sea, que ese deseo me impulse a alcanzarlo, pero no postergar hasta que eso llegue a mi sentir interno. O sea, yo tengo que aprender a generar un sentir interno, que puede ser un disfrute o una pasión por lo que estoy haciendo, o en otros casos una paciencia también puede ser, o un estado de completitud, lo que tu evolución te permita, pero durante el proceso, para no necesitar de llegar a la meta para sentir algo. Claro. Porque si yo dependo de la meta, entonces ahí me está limitando la meta. Entonces ahí hay necesidad. Yo necesito llegar. Entonces lo que hace la visión tántrica es el deseo sin la necesidad. ¿Cómo se genera eso? Trabajando el desapego. O sea, elaborando un poquito mejor la frase, la mejor predisposición, pero sin expectativa, sería el éxito de todo emprendimiento yógico. O sea, que vos logres la mejor predisposición interna para lo que quiero alcanzar, lo que tengo el deseo de alcanzar, esa meta,
pero sin espera. O sea, no la mejor predisposición, pero sin la expectativa. Okay. O sea, no le entiendan como una contradicción, lo quiero pero no lo quiero. No, es lo quiero, claramente lo quiero, pero no voy a esperar a lograrlo. Okay. No voy a estar postergando a que eso llegue para yo sentirme bien. Yo tengo que sentirme bien durante el proceso. Se me ocurre como ejemplo para lo que estás comentando es, por ejemplo, yo me quiero volver profesor de yoga, ¿no? Uh-huh. Entonces arranco la carrera, ¿sí? Pero la plenitud no va a estar al final. Cuando estés dando clase en tus alumnos, tiene que estar en cada parte que estás aprendiendo. Uno. Por lo menos desde donde puedas. Claro. Pero desde el día 1 puede ser, con el entusiasmo empecé, con el entusiasmo hice mi primer paso, con el entusiasmo hice el segundo. Entonces, si uno lo trabaja desde ese momento, habitando cada instancia, entonces le quitas peso a la conclusión. Disfrutando cada momento del aprendizaje, que también es parte de toda la historia esta, porque finalmente, como docente, acá también lo tengo que decir, uno estudia, disfruta el aprendizaje y después viene la otra parte también hermosa, que es la de enseñar. Totalmente. Y se vuelven a unir una vez más. Y yo recuerdo mientras estudiaba lo completo que me sentía. Tal cual. Disfrutando una etapa que sabía que en algún momento iba a culminar y que empezaba otra nueva. Bien. Bueno, si lograste hacer eso desde habitar cada instancia del proceso, estás haciendo o hiciste lo que estamos hablando acá. Sí. Ahora, si uno posterga a cuando ese momento llegue, sí, va a pasar que más te vayas acercando, más bien te vas a sentir. Y eso es la prueba de cómo te está condicionando ese deseo. Sí. Cómo te está limitando. Y cuando llegues a la conclusión, va a ser como tocar el cielo con las manos, un bienestar, una felicidad con objeto muy grande, pero instantáneamente después de haberlo alcanzado, empieza a disminuir. Y unos días después, tenés otra vez insatisfacción y tenés que estar corriendo otro nuevo objetivo. Claro. Esto te reeduca a que vos aprendas a disfrutar del proceso y entonces cuando llegues seguir disfrutando lo que viene después. Quizás haya otras metas, pero si lográs hacerlo de esa manera, las nuevas metas van a ser nuevas experiencias de disfrute del proceso otra vez. Y no otra cosa que te atrapa, como una zanahoria que estás persiguiendo. Claro, porque te iba a decir, al final terminás siempre persiguiendo la zanahoria y tal cual. No llegás nunca al objetivo y te perdés en realidad también. Exacto. Maestro Sadeva, nos vamos a una pausa cortita, ¿te parece? Allá vamos. Pausa, no se desconecten. Namaste, mi nombre es Gopa y quiero invitarte a vivir la experiencia del yoga. A través de la formación de yoga y autoconocimiento que brindamos, te explicamos cómo usar todos los elementos de una clase de yoga en la vida cotidiana. Entonces te enseñamos a meditar todos los días sin ningún esfuerzo, a implementar técnicas de manejo emocional para relacionarte de manera sana con tu estrés, con tu ansiedad y con tus frustraciones. Aprendemos a optimizar nuestras relaciones interpersonales e incluso a mejorar nuestros entornos laborales. Así que todo el mundo es bienvenido. Con o sin conocimiento, la experiencia del yoga nos está esperando. Namaste. Bueno, y continuamos en este segundo bloque. Estamos hablando del deseo. Y te voy a preguntar, maestro Sadeva, ¿hay niveles en el deseo según la visión yógica? Sí, desde la visión yógica tenemos diferentes niveles de lo que podemos desear. Y empieza con deseos más básicos, que son deseos de supervivencia. Se sigue con deseos de placer. Después deseos de gratificación sensorial a través de objetos. Después a través de emociones. Y después ya vienen anhelos más elevados, más espirituales. ¿Sí? Los deseos más básicos, que son los de supervivencia, es el deseo de vivir o la repulsión a la muerte. ¿Sí? Es el deseo como básico o de perpetuación de uno mismo o de la especie, que es como compartido con la parte instintiva de los animales. Un deseo básico que es ese deseo de estar aferrado a la vida. Ese deseo luego tiene otro deseo un poquito más elevado, que solo se da cuando tu vida está bien. O sea, piensen que cuando tu vida peligra, tu deseo es vivir. Pero si no está ese miedo, si no está ese inconveniente, hay algo más que viene después, que es el deseo de disfrute, el deseo de placer, el deseo de disfrutar de
del sabor, de la buena música, de la comodidad, del sexo, todo lo que es sensorial que te produce una felicidad del cuerpo, que es lo que llamamos el placer. Bien. ¿Sí? Eso sería como un deseo. Es un poquito más elevado que el deseo de vida, que es más básico, y el deseo de placer se puede matar cuando hay mucho estado de alerta, mucho estrés, mucho, ¿no? Entonces es como que el deseo más básico puede sobre los anteriores, como algo más visceral. O sea, ¿qué deseo de comodidad vas a tener si peligra tu vida? Vos querés vivir. Claro. Está bien, entonces, pero cuando vos estás vivo y no hay un riesgo y estás relajado, aparecen los deseos de comodidad, que sería el placer más suave, es la comodidad, el placer más intenso, cerebralmente hablando, puede ser sexual, por ejemplo, y en el medio tenés toda la gama de posibilidades. Después hay otros deseos más elaborados, que no son del disfrute físico, sino que es el deseo de alcanzar un objeto que te da felicidad. Por ejemplo, recibirte una carrera, hacer un viaje, tener tu casa, tener algo que necesites conseguir. Entonces, en ese caso, es un deseo de alcanzar un objeto de felicidad, un poquito más arriba. Después hay otro deseo más elevado, que es el anhelo de paz. Ya es más elaborado, de hecho hay una evolución, las personas más elevados son sus deseos, es porque su conciencia es más elevada. Bien. La diferencia entre el anhelo de paz y el objeto de felicidad es que en el objeto de felicidad vos justo querés algo, o para tu felicidad necesitas algo que no está ahora, que tenés que conseguir o tenés que ir a algún lugar. En cambio, la paz, que es otra forma de felicidad, cuando la deseas estás en el nivel de conciencia de poder estar en paz con lo que está pasando ahora. O sea, es estar bien con lo que está pasando ahora. O sea, es cuando vos, por ejemplo, estás en tu casa tomándote un té, mirando por la ventana y no hay nada en especial, nada grandioso, y te sentís bien. Y estás bien ahí. Cuando disfrutás de una caminata, de cosas simples que están ahí, de un amanecer, de un atardecer, de lo que sea que esté pasando ahí. Entonces, cuando uno tiene el deseo de ese paz, de lo que está ahí y no de algo más allá, entonces ahí es una paz ya un poco más espiritual. Bueno, y luego tenemos otra más arriba, que es el deseo de experimentación del ser, que ya es mucho más abstracto y ya no todas las personas lo van a poder interpretar conscientemente, ya es cuando hay un camino espiritual. ¿Sí? Y que tiene que ver con el deseo de alcanzar la experiencia de lo que soy realmente, de esa parte espiritual. Y hay un poquito más. El deseo de liberación, que sería como un sexto nivel de esto. El deseo de liberarte de todo este mundo, o sea, de ir más allá. Sería como un deseo aún un poco más abstracto todavía. Me dejaste repensando, es tanta cantidad de niveles del deseo. 6. Es tremendo. Me voy a ir en primera instancia a los dos últimos, ¿no? Al camino espiritual, si se quiere el término. Experimentación del ser y liberación espiritual. Bien. ¿Por qué llegamos a esta necesidad? Todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener un deseo de realización espiritual. Sí. En algún momento. Algunos más temprano, otros más tarde. Normalmente eso viene después de haber quemado o consumado la experiencia de los deseos más básicos. Porque uno, detrás de esa pulsión de realizar los deseos, está la búsqueda de sentirte completo. Entonces, inconscientemente, uno hace ese patrón de buscar y buscar porque cree que detrás de la siguiente meta te vas a completar. Del siguiente proyecto que se realiza, el siguiente título, o el nuevo trabajo, o la nueva pareja, o la nueva vivienda, o lo que sea que a vos te dé placer, crees que te vas a completar, ¿sí? Pero no pasa eso. O sea, vos lo concretás, te sentís bien, te sentís placer, sentís disfrute, pero un rato después, otra vez, tenés necesidad de seguir buscando. Entonces, en algún momento aparece esa chispita de algo más hay, o algo más debería haber. Y entonces empezás un camino espiritual. Y aparece un deseo, una necesidad profunda de sentir o encontrarte a vos mismo, que sería el quinto deseo, o sea, poder encontrar tu naturaleza espiritual, o sea, eso que sos realmente,
Y empezás a buscarlo, puede ser por el yoga, puede ser por el reiki, puede ser por la metafísica, puede ser por una religión. La cuestión es que no se asesora esa experiencia, hay que transitarla. Y cuando incluso llegás a esa experiencia y empezás a sentir lo que sos realmente, después tenés que seguir viviendo acá y te das cuenta que tenés que seguir haciendo el programa, que tenés que seguir trabajando, que tenés que seguir criando a tu hijo si lo tenés. Y entonces luego hay otro deseo más elevado, que es el deseo de liberarse, de trascender esta parte humana. Y entonces hay que también, una pregunta acá debería ser, ¿qué es realmente la liberación? Porque hay corrientes espirituales que lo plantean esto desde una forma muy abstracta o muy lejana o muy como de algo que viene después, como si estuviera mal estar acá. Ok. Y la visión yógica resignifica todo eso. ¿Lo hablamos ahora o lo dejamos para el próximo bloque? Lo dejamos para el próximo bloque porque además te sumo a todo esto. ¿Se puede transitar todos estos niveles simultáneamente habiendo alcanzado el 6º nivel? Sí, se puede, lo vamos a desarrollar. Vamos a una pausa cortita, no se desconecten que ya venimos. Llegamos a nuestro último bloque en este programa de Vivo Consciente. Bueno, estamos charlando de temas sumamente interesantes. Hablábamos y nos anticipaba el maestro Sadeva de estos 6 niveles, ¿sí? Y yo te preguntaba si se pueden transitar simultáneamente una vez que alcanzamos el último, ¿no? En algún punto. Sí, se puede llegar al deseo de liberación. Sí. Y aún así, como seguimos siendo humanos, estos deseos van a seguir apareciendo. Claramente, por el nivel de conciencia, los deseos más básicos van a tener menos protagonismo, pero van a seguir estando y se van a ir alternando. Eventualmente podrían en simultáneo varios de estos deseos estar ahí como unos queriendo prevalecer sobre otros, pero mayor nivel de conciencia, más ganan los de arriba, menor nivel de conciencia, más ganan los de abajo. Okay. Todo apunta a nuestro proceso hacia llegar a alcanzar la realización espiritual o que la entendemos como la libertad espiritual. Ajá. Bien, y hablando de esta libertad, ¿qué es la libertad? Se me ocurre preguntarte para la visión yógica. La libertad para la visión yógica tiene que ver con algo que es espiritual, en realidad, no con cosas mundanas como, sos libre de elegir o de expresarte. Si vos necesitas elegir para sentirte libre, no sos libre. Si necesitas expresarte para sentirte libre, no sos libre, porque sos preso de tu necesidad de elección o sos preso de tu necesidad de expresión. O sea, de que te digan algo o que no te digan, de hacer o no hacer. La libertad espiritual tiene que ver con un estado de maduración donde ya estás en una condición de paz con lo que está sucediendo y de no necesidad. Esa es la verdadera libertad. Y eso cambia totalmente nuestra posición hacia la vida, hacia las reglas del juego cambian totalmente cuando vos todo lo que haces lo haces desde la no necesidad y desde la paz. Todo absolutamente cambia porque te empoderás y todas las situaciones dejan de condicionarte. Entonces, eso es algo que se puede practicar, se puede lograr, es un estado, puede que te posiciones ahí, de ratos te vayas también, ¿sí? No es algo como absoluto, ¿sí? Pero mayor nivel de conciencia, más el deseo de estar ahí. Y lo que es importante para este programa
es que se entienda que la liberación espiritual es algo cotidiano, no algo extraño, diferente a nosotros. No es que vas a sentirte libre el día que te vayas a un retiro espiritual y te alejes de la sociedad y ahí vas a estar libre. Es una ilusión, porque ahí vos vas a estar preso de la idea del retiro espiritual. O que creas que vas a estar libre el día que termines de trabajar, o que te jubiles, o que no tengas más pareja. Todas esas son ilusiones. La libertad espiritual de la que hablamos acá, que en sánscrito es moksha, ¿sí? Alcanzar moksha, esa libertad, y convertirte en lo que entendemos nosotros como un shivamukta, un alma liberada, es el que está liberado en la cotidianidad, no se va a otro lado. O sí, si quisiera, porque tiene personalidad, pero no porque lo necesite. O sea, al final del día vos vas a tener que seguir eligiendo qué te gusta hacer, a dónde querés viajar, si querés ir acá, allá. Pero una cosa es hacerlo desde es tu personalidad, y está bueno que tengas experiencias de disfrute en esta vida, porque también venimos a disfrutar. Y otra cosa es pensar que lo necesitas para ser feliz, y que si no lo tenés te va a faltar algo. Entonces el estado del Shivamukta es el que transita esta vida en paz y sin necesidad. Y hablando de esto, ¿no? Estás explicando muy claramente las diferencias entre una elección o sentirlo, pero las personas, ¿no? Digamos, comunes, que por ahí no están practicando todavía ningún tipo de experiencia, en este caso que tiene que ver con la espiritualidad, ¿cómo pueden diferenciar esta libertad de yo lo elijo o tomo la decisión de hacerlo porque así lo siento? ¿Se puede diferenciar eso? Se puede diferenciar. Claro que si no hay ningún camino espiritual, te recomendamos que empieces uno ya. Si estás viendo este video, bueno, quizás el yoga tocó a tu puerta, pero si no es el yoga será otra cosa. Quizás ya estés en un camino, pero algo hay que hacer, porque si no, nuestro paso por esta vida va a estar incompleto. O sea, algo hay que hacer. ¿Se puede diferenciar? A la pregunta de Mariano, sí, se puede diferenciar, pero si no tengo un trabajo de conciencia es más difícil. Entonces, ¿qué parámetros podría llegar a usar? Y si estoy en paz y tranquilo, entonces voy por buen camino. Mira, me acuerdo de una pregunta que me hizo un estudiante que es ingeniero, que de La Pampa, acá de Argentina. Y este verano me preguntó desde su mente de ingeniero, dice, si yo estoy haciendo un proyecto, si estoy haciendo un trabajo, ¿puedo medir mis avances en ese trabajo? Porque yo puedo medir cómo empecé, puedo medir cómo llegué, cómo voy, y puedo medir cuando llego, cómo estoy ahí. Bien físico, bien ingeniero. Pero ¿cómo mido cómo voy espiritualmente hablando? O sea, ¿cómo me doy cuenta dónde estoy parado de todo esto que estuve transitando, lo que estoy transitando ahora y cuando llegue? Me encantó la pregunta. Y entonces, lo que yo le respondí es que si vos sos capaz de quedarte sin hacer nada en tu casa o en donde sea que ahora estés, estando en paz en ese momento, sin necesidad de hacer nada, entonces vas por muy buen camino. Entonces todas tus elecciones que has hecho te han conducido a un muy buen lugar. Ahora, si vos no podés estar en paz, porque sí o sí necesitas hacer algo, o necesitas el ruido de la música, o necesitas el ruido de la actividad, de moverte, porque no puedes estar en paz con vos mismo, en la tranquilidad de la solitud y de la nada misma, entonces estaría faltando. Pero cuando vos estás tranquilo, entonces vas por buen camino. Ese sería como un indicador que podemos tener. Impecable. Muchos temas por delante en estas ediciones de Vivo Consciente. Hemos llegado al cierre, finalmente, Maestro Sadeva, de este programa, agradeciéndote. Gracias, gracias a todos y nos veremos en el próximo programa. Nos vemos, gracias.